Muy buenas tardes. En el marco de la primera edición de la Feria Internacional del Libro por una Sociedad de Lectores, la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece su presencia en el conversatorio Aniversario 80 del INA. En este acto contamos con la distinguida presencia del diputado Ricardo de la Peña Marshall, presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. El antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y el doctor Samuel Rico Medina, director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados. Para dirigir el mensaje de bienvenida tiene la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall. Por favor, diputado. Muy buenas tardes. Don Diego, Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado, don Diego, la invitación, que para nosotros es muy importante su compañía y su respaldo para esta primera Feria Internacional del Libro de la Cámara de Diputados. Por eso le agradecemos. Además, ¿cómo podíamos perder la oportunidad de escucharle a usted en esa narrativa tan peculiar y tan personal que tiene, tan pegajosa, que en lo personal me ha embelesado muchísimas veces y que hoy vamos a disfrutar todos aquí? La presentación de don Diego Prieto Hernández, pues más que obligada, es de corazón, de un amigo, un excelente amigo, un hombre que ha trabajado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se ha destacado por la claridad de ideas y sobre todo por la defensa acérrima y a capa y espada de nuestro patrimonio. Es por ello que es para nosotros un honor que nos acompañe hoy aquí, les decía, en esta primera Feria Internacional del Libro de la Cámara de Diputados. Su libro, Los Hijos del Volcán, y los 80 años también a Ciencia y Paciencia. No, el libro es de ellos. Bueno, sí, el libro es de ellos, perdón. Pero digo, a los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, han sido 80 años construidos con el sudor de muchísimas personas, con el sudor de muchos líderes, con la sangre también de muchos otros que han ido conformando lo que hoy es esta sólida institución que defiende como pocas en el mundo el patrimonio histórico y cultural de un país. Muchos despotrican y hablan pestes y demonios de INA y de muchas otras instituciones federales, pero si no las tuviéramos hoy en día y si no tuviéramos liderazgos como el que ha ejercido y ejerce don Diego Prieto, no tendríamos el país que hoy tenemos y no tendríamos la oportunidad de construir un nuevo país. Es por eso que desde la revalorización del pasado y sobre todo del área histórica específica que defiende el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y lo digo así abiertamente y entrecomillado, defiende porque muchos, pero muchos de los mexicanos no entienden que a través de la preservación de nuestra identidad, de nuestra historia, de la arqueología, de la arqueología en todos los sentidos, incluida la submarina, sin esa preservación estaríamos faltos de identidad. La gran mayoría de los países del mundo piden a gritos una fortaleza, tanto en patrimonio histórico como en una institución tal como funciona el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por eso para nosotros es hoy un honor darle la bienvenida a este espacio al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un fuerte aplauso para don Diego, por favor.
Bueno, muy buenas tardes. No les quitaré demasiado tiempo porque si no, los compañeros de Uruapan se van a molestar. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo para hablar del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tomando como pretexto, siempre los aniversarios son buenos pretextos para el recuento, para la memoria, para la recuperación de las experiencias y de las lecciones que nos da el pasado. Efectivamente, creo que es fundamental recuperar la memoria y encontrar en el pasado las claves de interpretación de lo que somos y hacia dónde vamos. Un problema que subyace un poco en esto que se ha dado en llamar la visión neoliberal del mundo es precisamente negar el pasado, negar la historia. No sé si recuerdan que en los años 90, después de la caída de lo que se llamó el bloque soviético, los países del socialismo real, un célebre pensador neoliberal, Fukuyama, habló del fin de la historia. Es decir, ya habíamos llegado al mejor de los mundos posibles, ya el pasado no tenía ningún sentido porque el futuro ya lo habíamos alcanzado y todo iba a seguir como debía seguir, es decir, igual, por supuesto, para los países ricos, para las élites empoderadas, llenas de acumulación de capital, y para quienes se despachaban con los beneficios de la llamada globalización. Inmediatamente el mundo se dio cuenta de la mentira de esa tesis. Por eso nos parece fundamental pensar en el INA en dos sentidos. Por un lado, como una institución que hace historia y, por supuesto, junto con la historia, antropología, es decir, estudio y reflexión sobre el ser humano, y por otro lado, como una institución que forma parte de la historia de México. Desde hace 8 décadas, en que en el periodo del general Lázaro Cárdenas como presidente de México, un 3 de febrero de 1939, inicia sus funciones esta importantísima institución del gobierno federal dedicada a la investigación, al cuidado, a la protección jurídica, a la divulgación y al disfrute social de nuestro patrimonio cultural y particularmente del patrimonio antropológico, histórico, arqueológico y paleontológico. Pero también una institución que se ocupa de formar profesionales en las áreas de la antropología, la historia y las disciplinas vinculadas con el cuidado y divulgación del patrimonio cultural, como es el caso de la museología, la museografía, la restauración, la conservación arquitectónica, que son disciplinas también fundamentales para el instituto. Pero la historia del instituto en realidad no empieza con el instituto, es decir, el instituto no fue una ocurrencia feliz del general Cárdenas y el fundador del INE y su primer director, Alfonso Caso. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, pensado como el corpus intelectual que se ocupa de dotar a la nación de identidad, reconocimiento, pertinencia y sentido en el estudio y valoración de su patrimonio histórico, este corpus intelectual no empieza ni siquiera con la independencia de México. Empieza con la formación de México como idea de nación. Por lo tanto, para entender al INA nos tendríamos que remontar por lo menos, ¿no? Si ustedes gustan, nos vamos a los 500 años que ayer recordamos fue el desembarco en Veracruz y la formación de el primer ayuntamiento de la América continental, pero por lo menos al siglo XVIII, en el que se está gestando en la Nueva España
esto que se ha dado en llamar el patriotismo criollo, es decir, la idea de una nación que tiene como referentes originales, que tiene como referentes fundamentales a las civilizaciones que florecieron en nuestro territorio desde hace, ¿les parece bien?, 50 siglos, ¿no? Esa es la idea que empieza a alimentarse en la Nueva España. Nosotros somos diferentes de España, todavía no en la configuración propiamente étnica, porque los criollos no son sujetos que hablen otras lenguas, que tengan otra cosmovisión, que tengan otra forma de ver y de pensarse en el mundo, pero sí se reconocen en el territorio. Por haber nacido en la Nueva España fueron discriminados. Bueno, por haber nacido en la Nueva España ellos se sienten distintos, se sienten identificados y plantean la continuidad de este nuevo patriotismo, este nacionalismo criollo que va en emergente y que encuentra como referentes las viejas civilizaciones que habían sido, si ustedes quieren, avasalladas por la conquista y por la acción de destrucción masiva de patrimonios, de referentes, de saberes y conocimientos que trajo consigo esta gesta. Es entonces desde el siglo XVIII que se empiezan a construir ideas sobre la continuidad de estos pueblos indígenas u originarios con estos grupos que se empiezan a identificar distintos a los que vienen de la metrópoli española. Por ejemplo, se empiezan a formar ideas que explican la presencia masiva de huesos de seres descomunalmente grandes. Saben que el INAH a cada rato está encontrando, ahora nos ha dado por encontrar mamuts. Bueno, eso no nomás los encuentra el INAH, desde el siglo XVIII y desde antes aparecen. Para muchos pueblos indígenas constituyen elementos que los conectan con sus antepasados. Los ñañó, por ejemplo, piensan que estos huesos son huesos de antepasados porque hubo un momento en que los seres, los hombres que habitaron estas tierras eran gigantes. Incluso en algunos pueblos ñañós se utiliza el polvito de estos huesos, ¿no? Claro, los de Lina ya le estamos diciendo que no los machaquen tanto. El polvito de estos huesos porque es medicina para curar una serie de males de orden étnico. Pero, por ejemplo, en Clavijero o en el Padre Beites encontramos también la historia de que las gloriosas poblaciones que ocuparon el territorio de América y de México, pues eran gigantes, ¿no? Y a veces se asocia el gigante con la idea de poblaciones fuertes y majestuosas. Eso sobre todo en la mirada occidental, porque los ñañó dicen que estos gigantes eran tan torpes que se caían frecuentemente, de manera que los dioses se apiadaron y crearon unos seres un poquito más, ¿no?, dimensionados a la escala humana que somos nosotros. No solo existen estas historias, existen otras que fortalecieron intensamente el nacionalismo criollo. Por ejemplo, esta que sustentó originariamente Sigüenza y Góngora, pero después también el padre Servando Teresa de Mier, de que los españoles no trajeron la religión verdadera. No estaban negando la religión cristiana. No, es que ellos sostienen que ya existía el pensamiento cristiano antes de que los españoles llegaran. Tan es así que, en primer lugar, la Virgen María ya se había aparecido, nada más que los mexicas le llamaban
Tonantzin, y los nahuas en general. Tonantzin, pues sí, pues las palabras cambian de un idioma a otro. Entonces, ¿cuál virgen? Ya estaba aquí. La guadalupana no es más que la continuación de Tonantzin. Y además, pues Quetzalcóatl era ni más ni menos que el apóstol Santo Tomás, que no se sabe exactamente a dónde fue a dar, pues ya supimos, vino a dar a las tierras americanas, ¿no? Ese tipo de cuestiones nos muestran cómo los criollos están tratando de construir una idea de continuidad, no solo histórica, sino también simbólica, entre las viejas culturas del México antiguo y este pensamiento emergente de la nación que está apenas en gestación. Desde el siglo XVIII también empezó a haber una serie de ejercicios que apelan a un conocimiento y a una curiosidad arqueológica, ¿no? Dos de ellos fueron muy importantes y fue el hallazgo del calendario azteca y de la Coatlicue, precisamente en la Plaza Mayor de México, ¿no? El calendario azteca se adosa al costado poniente de la catedral, ¿no? Ahí estuvo hasta que se metió al Museo Nacional. Y la Coatlicue, ¿no?, que seguramente les parecía una figura muy extraña, lejos de destruirla, lejos de botarla o reenterrarla, lo que hacen es mandarla al edificio de la Real y Pontificia Universidad de México. Es decir, empiezan a entender que esos objetos son dignos de conservación y de estudio. No en vano lo relacionan con la universidad. Y además, otro detalle, desde el siglo XVIII empieza a haber disposiciones virreinales para el cuidado de las antigüedades, entre otras cosas para evitar el saqueo de las antigüedades. Es decir, ya desde entonces se está pensando que esos patrimonios se deben conservar. Obviamente, pues la independencia inicia en 1810, culmina en 1821 y supone, evidentemente, el fortalecimiento de esta idea, de esta necesidad de estudiar en las antigüedades elementos que nos permitan entender el pasado glorioso de esta nación que decidió adoptar el nombre náhuatl de México o Mexico. Eso pues es interesante, ¿no? Si ustedes ven en las primeras proclamas de Hidalgo, habla de la independencia de la América septentrional. Todavía no se sabía cómo se iba a llamar esto, ¿no? Finalmente se decide ponerle el nombre de la capital de la Nueva España, el nombre náhuatl Mexico, México. Y el escudo, pues no es otra cosa más que el símbolo de la fundación de la ciudad, que además aparece pues ya con mucha claridad, por lo menos en objetos, en elementos que tenemos identificados desde el siglo XIII, ¿no? Por ejemplo, en el Teocalli de la Guerra Sagrada. Poquito después de la independencia y ya al calor de la conformación de la Primera República Federal, en 1825 se decide crear el Museo Nacional, bajo el mandato de Guadalupe Victoria, que en esa materia fue asesorado por Lucas Alamán. Es decir, se trata de tener un espacio donde se resguarde la memoria y donde se protejan una serie de elementos, objetos, monumentos o antigüedades que nos permitan entender el glorioso pasado del que viene este país, esta nación que apenas está emergiendo como Estado independiente. Se crea el Museo Nacional. Por supuesto que el Museo Nacional, al calor de las enormes confrontaciones
que se dan a lo largo de las primeras décadas de la vida independiente de México. Ustedes saben que México en realidad pues nunca terminó más o menos de serenarse, sino hasta 1867, con la caída del imperio de Maximiliano y la restauración de la República, de manera que estamos hablando de cerca de medio siglo de inestabilidad. Bueno, pues en un momento dado, hacia los años 30 del siglo XIX, el museo deja de tener, digamos, operación propiamente dicha y queda cerrado. No es sino hasta 1865 cuando en el imperio de Maximiliano, de Habsburgo o Maximiliano de México, como le quieran llamar, el austriaco que era un gran admirador de las culturas originarias de México, decide reabrir el museo en la calle de Moneda 13, en el local donde ahora está el Museo de las Culturas y donde se fundó el INAH, para que vean que la historia del INAH no empieza en el 39, empieza mucho antes. Se reabre el Museo Nacional con todo un programa de fortalecimiento de lo que podría llamarse la memoria, la historia antigua y la recuperación de los referentes de profundidad histórica de México. Maximiliano, que pues tuvo la imprudencia de pensar que los conservadores le hablaban con verdad cuando decían que lo iban a recibir con grandes aclamaciones, pero sí era una persona que quiso profundamente a México, eso sí, no lo podemos dudar. Ahorita mismo en Chapultepec pueden ir a ver el Chimali de Moctezuma que regresó Maximiliano junto con otros objetos. O sea, él quiso, no solo protegió patrimonio, sino recuperar patrimonio, ¿no? De manera que ese Chimali que estaba en el acervo de los Habsburgo regresó a México después de que salió en 1519, porque fue uno de los primeritos regalos que le mandó Moctezuma a Hernán Cortés, con la ingenua idea de que al darle muchos regalos iba a lograr convencerlo de que se regresara. Eso muestra cómo los grupos humanos pensamos muy distinto. Moctezuma dice, mándenle regalos porque entonces él se va a sentir halagado y complacido y me va a hacer caso de irse. Bueno, entre más regalos le mandaba, pues ya pues voy por más, ¿no? Y además le inventó aquello de que tenía una enfermedad que se curaba con oro. Bueno, planteo esto porque esta idea de defender el patrimonio, pues es una idea que incluso se comparte en este momento tan complejo de la historia mexicana como fue el periodo del imperio de Maximiliano. Entonces se reabre el Museo Nacional en 1865. Este Museo Nacional tuvo todo un trabajo, no nada más de guardar cosas. Impulsó, por ejemplo, una muy célebre expedición hacia 1890 que protagoniza Francisco del Paso y Troncoso para buscar las naves, ¿no? Vestigios de las naves de Cortés, pero también para hacer arqueología de toda el área por donde transcurrieron los hombres de Cortés. Entonces se puede decir que es la primera expedición arqueológica ya con finalidades científicas precisas. Encontró muchos objetos, por cierto, muchos de los cuales se conservan y otros definitivamente se perdieron por la característica todavía muy precaria de dicha expedición. En el periodo antes del periodo de Porfirio Díaz hay una deliberación muy importante alrededor de exploraciones que querían hacer arqueólogos extranjeros en el tema de recuperar elementos arqueológicos de nuestro país
y recuerdo bien que algunos de ellos ofrecían dejarnos, que generosos compañeros, la mitad de lo que encontraran. Hay una discusión muy fuerte en la Cámara de Diputados, por cierto, al respecto de qué hacer. Algunos diputados decían, es que no podemos detener el avance de la ciencia, entonces pues hay que darles chance de que investiguen y de que pues además encima nos van a dejar la mitad, ¿no? Seguro la mitad más, menos valiosa. Entonces, gentes como, por ejemplo, don Guillermo Prieto, se opusieron a esa alternativa y dijeron no, si quieren venir a investigar, qué bueno, pero todos los objetos que se recuperen se quedan en México. Ganó por mayoría la opción de que se quedaba todo en México. Si les gustaba así investigar, serían bienvenidos, y si no, pues ni modo. Habría mexicanos que en su momento podrían hacerlo. Y entonces se vio la necesidad, la importancia de formar especialistas que se pudieran ocupar del estudio del pasado y el presente de las poblaciones de nuestro país. De manera que en 1910, o sea, unos meses antes del estallido de la Revolución, se crea la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas en México, con el patrocinio del gobierno mexicano. Una institución que surge a iniciativa de célebres investigadores como Edward Seller, un gran precursor de la antropología mundial, como Franz Boas, el gran impulsor del difusionismo cultural y del relativismo cultural, y George Egerand. En esta escuela, uno de los primeros alumnos, uno de los primeros egresados, que también ya tenía estudios en Columbia, y además director de dicha escuela, fue ni más ni menos que Manuel Gamio, el primer antropólogo académico mexicano, que en 1916 publica un libro célebre, por cuanto que es toda una proclama antropológica, pero también nacionalista, que se llama Forjando Patria. Esta escuela, entonces, apunta ya a la necesidad de darle al trabajo arqueológico, histórico y antropológico en general un sentido científico, ¿no? Y es entonces un antecedente fundamental para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En paralelo con la formación de esta escuela, vamos a observar el inicio de lo que podríamos llamar la especificidad de los museos en nuestro país. De este gran Museo Nacional, como se llamaba hasta 1909, se desprende primero el Museo de Historia Natural, que se fue a dar al Chopo y después a Chapultepec. Es decir, ya se empieza a hacer esta distinción. De manera que el Museo Nacional cambia de nombre en 1910 y se denomina desde entonces Museo, pero luego les explico cómo sigue cambiando, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, ahí mismo en moneda 3. Entonces está la escuela y el museo. Vean ustedes cómo se va articulando la idea de la conservación con la investigación. No se puede separar una de otra, ¿no? Los museos, insisto, no son simplemente lugares para guardar cosas, sino para estudiarlas y para crear una conciencia de valoración y de cuidado de estos patrimonios entre la sociedad. Este Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, más adelante daría lugar a dos grandes museos: el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, que así como López Obrador dejó ahora Los Pinos, Lázaro Cárdenas dejó el Castillo de Chapultepec y dijo, será destinado a un museo de historia. Entonces, se abre el Museo Nacional de Historia y en moneda 13 se queda el Museo Nacional de Antropología,
eso se los reitero porque mucha gente sigue pensando que el de Chapultepec se llama Museo Nacional de Antropología e Historia. No, es el Museo Nacional de Antropología, el de Historia está en Chapultepec y es el instituto, el que es el de Antropología e Historia, ¿no? Y el Museo de Antropología, que estaba en Moneda 13, en 1964 se traslada al bosque de Chapultepec, a este hermosísimo edificio, pensado por Ramírez Vázquez, entre otros arquitectos, museólogos, diseñadores y artistas, que desde 1964 es la sede de este gran museo, yo diría el museo más importante del continente americano, aunque tal vez algunos amigos estadounidenses puedan discutir conmigo y lo haré con mucho gusto. Entonces, ven ustedes cómo también empieza a haber ya un sentido de especialización. Es hacia los años 30 cuando va surgiendo un ambiente favorable para que se forme ya una institución específicamente dedicada al estudio, a la conservación, al manejo de los museos, de zonas arqueológicas, que es el INAH. Y hay un antecedente muy importante que tiene que ver con los hallazgos de la tumba 7 de Monte Albán, por parte de Alfonso Caso, que no es casual, va a ser el primer director del INAH. En el año 32, Alfonso Caso da cuenta de estos hallazgos y se abre un diferendo constitucional entre el gobierno de Oaxaca y el gobierno federal, ¿no? Ahora cualquier cosa de diferendos se hacen escándalos los periodistas, pero pues eso era normal. Después ya llegó un momento en que nadie podía decir nada, ¿no? Pero sí, entonces el gobierno de Oaxaca dice, vengan para acá las joyas de la tumba 7, y Alfonso Caso dice, no, espérame tantito, ¿no? Como que no me late que sea así tan sencillo. Viene el arranque del gobierno de Lázaro Cárdenas y por supuesto que hay una coincidencia en el sentido de defender el carácter federal del patrimonio arqueológico y en general de los monumentos históricos y arqueológicos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia emite una sentencia donde determina que en aplicación supletoria del 27 constitucional, y dado que se trata de bienes que están en el subsuelo, y dado que se trata de bienes cuya conservación, cuidado y estudio es de interés nacional, son competencia del gobierno federal, como lo es hasta ahora. Esta resolución pues genera un desafío muy importante para el gobierno federal. ¿Y ahora qué hacemos con todo el patrimonio arqueológico que tenemos y que estamos por descubrir? Entonces, Alfonso Caso, algunos otros antropólogos, algunos otros intelectuales y por supuesto con el concurso del presidente Cárdenas, plantean, pues requerimos una institución que tenga, por un lado, competencias científicas, por otro lado, que tenga la infraestructura, es decir, los espacios culturales para poder albergar estas colecciones, una institución que tenga un entramado nacional, una institución que tenga la manera de seguir formando cuadros en las áreas de la antropología, la historia y el conocimiento de nuestro patrimonio histórico, y es así que surge el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Una institución que yo creo que no hay otra igual en el mundo, y no estoy siendo presumido a la ligera. ¿Por qué? Porque es una institución académica, sí, tenemos más de 850 investigadores, tenemos 3 escuelas que administramos en exclusiva, más otra que administramos con el gobierno de Jalisco. Tenemos entonces todo un entramado académico, pero no somos una institución académica.
es decir, no somos una universidad. Somos también una entidad de gobierno que se encarga de aplicar una normatividad y una legislación federal en la materia, que concretamente desde 1972 es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Es decir, somos autoridad, ¿no? En el sentido jurídico del término. Pero una autoridad que, a diferencia de muchas autoridades que surgieron en el siglo XX, ¿no?, no toma decisiones a su arbitrio. En el INAH no está de que a ver si me gusta que pongas o que quitas. No existe algo así como un funcionario que decida a su antojo. Existen cuerpos colegiados y existen, por supuesto, los investigadores y especialistas que son los que sustentan técnicamente las resoluciones de la autoridad. Entonces, esta combinación entre un centro de estudios y una autoridad gubernamental no es común en el horizonte mexicano. Pero además ahí no acaba la historia, compañeros, porque además somos una institución que se ocupa de administrar y poner al servicio de la población una enorme red de espacios culturales, que originalmente eran no más de 20 zonas arqueológicas y no más de 30 museos en su origen, y ahora son nada más y nada menos 192 zonas arqueológicas abiertas al público, ¿no? Y 160 museos entre los nacionales, los metropolitanos, los regionales, los locales, los museos de sitio y los museos de sitio arqueológicos. Algunos museos incluso muy antiguos. Bueno, hablé del Museo Nacional, pero hay que hablar también, por ejemplo, del Museo Regional de Guadalajara, que tiene ya más de 100 años, el Museo de Guadalupe, Zacatecas, que tiene ya más de 100 años, es decir, que se incorporaron desde un inicio al instituto, pero ahora ya son 160 museos. Y no solo eso, otros espacios y acervos de la mayor importancia, como la Fototeca Nacional, que además articula un sistema nacional de fototecas, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que además es rectora del conjunto de bibliotecas del instituto, pero que además conserva todos los códices prehispánicos que hay en México y una gran parte de los códices virreinales que tenemos en nuestro país, ¿no? Por cierto, el año antepasado, no sé si vieron, terminamos la investigación que autentificó el único códice maya que existe en nuestro país y que es uno de los 4 códices mayas conocidos en el mundo. Todo esto pues hace una institución muy compleja. Una institución que, por supuesto, ha incorporado el talento de investigadores muy célebres, ¿no? Empezando, ya lo dije, por Alfonso Caso, pero continuando con, por ejemplo, Suárez, el lingüista, continuando con Román Piñachán, el arqueólogo, y su esposa Beatriz Barba, que está muy enfermita, pero por cierto fue la primera mujer en obtener el título de arqueología por parte de la ENA. Por supuesto, gente tan destacada como Guillermo Bonfil, que en buena medida ha sido el impulsor intelectual del nuevo movimiento indígena y de los movimientos étnicos que afortunadamente contribuyen al reconocimiento de la diversidad de nuestro país. Pero decirles, por ejemplo, que el INAH y la ENA han dado lugar a 10 premios nacionales, ¿no? En las áreas de historia y ciencias sociales, ¿no? Es decir, el INAH integra entonces desde hace 80 años a una gran cantidad de antropólogos, historiadores, lingüistas, antropólogos físicos, etnohistoriadores, etnólogos,
y por supuesto arqueólogos que han ido construyendo esta idea de origen de nuestro país, de recuperación de su memoria, pero también de reconocimiento de su vitalidad en el México contemporáneo y de la diversidad que somos. Yo quisiera terminar ahí simplemente reconociendo entonces que pues estos 80 años se dicen fácil, pero han sido de un esfuerzo descomunal, de una institución que ha ido creciendo, que ha sabido sortear momentos complicados, ¿no?, de falta de comprensión y de interés hacia los temas de la historia y la antropología, momentos complicados también como los sismos del 2017, donde se dañaron más o menos 2.340 inmuebles históricos, más muchos de sus contenidos de bienes muebles, una institución que pues siempre trabaja en la escasez, pero bueno, ha podido ir defendiendo sus áreas de trabajo, no siempre con facilidad, ¿no? Una institución que pudo sortear el crecimiento en los últimos 30 años en momentos en que ya no se creaban bases y por lo tanto tuvimos que ampliar toda una gama de contrataciones eventuales, a veces muy precarias, que por supuesto tenemos ahora que mejorar en términos de sus condiciones de trabajo, a sabiendas de que lo más valioso que tiene el INAH, sin duda alguna, es su gente, ¿no? No solo los investigadores, sino también los museógrafos, los diseñadores, los arquitectos conservadores, las restauradoras y conservadoras de bienes muebles o inmuebles por destino, los laboratoristas, una gran cantidad de gente, los custodios, la gente que está cuidando las zonas arqueológicas, la gente que está en el registro de monumentos y zonas arqueológicas, históricas o paleontológicas, y pues yo diría que una institución que hoy tiene el reto de compaginarse con los desafíos del mundo y del México contemporáneo, es decir, buscar un desarrollo equilibrado que no avasalle el patrimonio cultural, que sea sustentable en términos de cultura, naturaleza y justicia social, buscar en el patrimonio la posibilidad de referentes culturales distintos a los que tienen que ver con la violencia y el crimen que campea en regiones muy amplias del país, una institución que está cerca de muchas comunidades y que yo creo que sobre todo hoy tiene una tarea adicional a la que tuvo en el siglo XX. En el siglo XX nuestro tema fundamental fue fortalecer la identidad de México. Ahora, sin que ese deje de ser un tema importante, tenemos la tarea fundamental de reconocer, acreditar, ilustrar las muy diversas identidades étnicas, lingüísticas, regionales, geográficas, municipales, estatales y culturales en un sentido más amplio que forman este heterogéneo y apasionante mosaico cultural que es México. Gracias. Muchas gracias, antropólogo Prieto. Le pedimos al doctor Samuel Rico Medina que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes. Gracias por estar presentes en esta ocasión. Agradecemos al antropólogo Diego Prieto Hernández el hacer este balance tan rico, sintético y que a grandes rasgos nos ha demostrado la evolución de México como idea de país y los forjadores de identidades. Es interesante esta visión histórica de momentos claves para la historia de México a través de instituciones que obviamente obedecen a un momento específico. El impulsor de este instituto fue Lázaro Cárdenas, pero ha hecho evocación de grandes personajes que trabajaban con una vocación impresionante para rescatar nuestras claves que nos identifican.
Sigüenza y Góngora, uno de ellos. Obviamente personajes del siglo XIX interesantes, como Lucas Alamán, que por cierto, Lucas Alamán, que nosotros calificamos como conservador, pero en este caso conservador de patrimonios, trabajó en diferentes etapas para rescatar la historia de México. Fue becado por Guillermo Humboldt en Alemania y posteriormente trabajó una comisión con el emperador Maximiliano de Hamburgo, y de hecho cuando fusilan a Maximiliano, él sigue trabajando en el rescate de los museos europeos. Entonces es un elemento central para la antropología en México. Hay una foto emblemática cuando estaba la Piedra del Sol endosada a la catedral. Hay una fotografía de Porfirio Díaz, cuando precisamente se está pensando en trasladarlo a moneda, y esa foto fue replicada posteriormente por Carranza. Carranza es otro gran personaje impulsor de museos. De hecho, las becas de estudio que tiene Manuel Gamio es gracias a Carranza. Entonces aquí estamos asistiendo a la formación de grandes personajes. Alfonso Caso, que ya lo vimos también la importancia que tiene, pero desde una manera profesional. Es decir, Gamio es el primer doctor en antropología, discípulo brillante de Franz Boas, que formó una escuela mexicana. Entonces, es de agradecerle al antropólogo Diego Prieto Hernández este gran mosaico que nos ha ofrecido, y sobre todo, pues, tener en esta Feria Internacional del Libro la presencia del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues es un momento que nos permite congratularnos y agradecerles a todos los presentes con un aplauso al antropólogo que nos honra con su visita. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rico. Le pedimos al diputado Ricardo de la Peña que haga entrega de un reconocimiento de participación al antropólogo Diego Prieto, así como un paquete de libros editados por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Aquí está. No, está perfecto. Una maravilla. Historia General de México Ilustrada, México y su tiempo, interpretaciones de nuestra memoria histórica y cultural. Intelectuales que marcan una época. Y el códice. Y le vamos a obsequiar, diputado, por su gentil invitación. Precisamente estos son, además de que ven el facsimilar del Códice Maya de México, antes Grolier, vienen todos los estudios de epigrafistas, de arqueólogos, de restauradoras, de químicos, de estudiosos del mundo maya, que trabajaron el antes llamado Códice Grolier, donde había un debate sobre la autenticidad o no de dicho códice, que en principio pues ha sido saldado en la idea y la convicción de que sí se trata de un códice maya auténtico. Libro. Ahora en esto que es la Feria del Libro, Muchas gracias. los mexicanos hemos producido libros desde hace más de 1000 años y el INAH produce libros
muchos libros y admira a todos los que producen, editan, venden y leen libros, los que sean. Felicidades. Bueno, pues ya me puso a cargar, diputado. No, déjenme para que vean.